En tiempos donde muchos se apartan de la verdad, se levanta una voz firme, guiada por la luz de la palabra de Dios. Comienza ahora tu devocional, con la Biblia abierta. Un espacio de fe, verdad y esperanza, junto al pastor Avilar Pertús. Bienvenidos. Es difícil, a veces no se entiende. Me conoces más que mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Es difícil, a veces no se entiende. Me conoces más que a mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús. A mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Lo dejo en tus manos. Oh, úsame, Jesús. A mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Lo que tú tienes es mucho mejor. Oh, suelto mis sueños. Yo quiero lo que tú quieres para mí. Que tu plan es perfecto. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes. No le digo sino de mi decisión. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes. Te suelto mis sueños. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Suelto mi control, Dios. Toma todo control. Porque tus planes son mejor que los míos. Bendiciones y bienvenidos una vez más a nuestro devocional con la Biblia abierta. Un espacio que hemos creado para exaltar y glorificar el nombre del Señor
y llevar el mensaje a aquellos que aún no tienen esperanza y no han conocido del Señor Jesús, no han conocido del Evangelio, pero también una ayuda para aquellos que estamos caminando en el Señor, que hemos creído en Él, y una asesoría especial para avanzar y seguir en este largo camino que nos resta. Aunque nos queda poco tiempo ya a nosotros como iglesia en este caminar, porque sabemos que el tiempo está cerca. Gracias una vez más por estar ahí en línea con nosotros, por participar de la bendición, por hacer parte de este ministerio, voy a decirlo así, evangelístico y también en la maestría de la palabra del Señor. Nos gozamos de verdad de poder llegar hasta ustedes a través de este espacio y poderle decir que deseamos de todo corazón que el Dios del cielo continúe bendiciendo su vida de una manera especial, que todo lo que emprendan y hagan con sus manos sea prosperado. Son nuestros más sinceros y grandes deseos. Hemos venido compartiendo con ustedes en este espacio una serie que hemos titulado Llamados con propósito, según Romanos capítulo 8, verso 28. Y hemos tomado una lista de hombres que han sido llamados con propósitos de parte de Dios, bíblicamente hablando. Y uno de los primeros ejemplos que tomamos para hablar de esta serie, llamados con propósito, fue el profeta Jeremías. Y mirábamos cuando él dice: yo soy el hombre que he visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Ciertamente contra mí volvía y revolvía su mano todo el día. Y luego dice: perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Pero luego dice, cuando entiende todo lo que está aconteciendo, empieza a decir: esto recapacitaré en mi corazón, por tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Lamentaciones capítulo 3, versículo 1, verso 18, verso 21 y 23. Este es el razonamiento de un hombre que simplemente padeció por el hecho de ser un hombre llamado por Dios con propósitos. La mayoría de veces su mensaje no fue aceptado por la manera como decía las cosas. Y tanto fue su vulnerabilidad ante tal situación que hasta llegó a decir, a no querer hablar más en el nombre de Jehová. Pero él mismo dice que un fuego le quemaba por dentro, según el capítulo 20 del libro del profeta Jeremías, el versículo 9. Traigo a relucir a esta hora nuevamente el ejemplo del profeta Jeremías por el llamado tan serio que se le hizo. El Señor le dio un mensaje específicamente a este hombre. Un mensaje que puede sonar duro y hasta difícil de cumplir. Pero este hombre lo llevó a cabalidad, a pesar de haber un día pensado o dicho en su corazón que no iba a hablar más en nombre de Jehová. Y mira lo que dice la Escritura en Jeremías capítulo 1, versículos 4 al 10. Cito para ustedes la palabra. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca.
Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Ese llamado, como yo le llamo, un llamado bien fuerte y bien serio. Parece que por el llamado tan serio que se le hizo, le tocaba pasar por las circunstancias por las cuales él pasó. Y traigo a relucir lo que dije en días anteriores. Decíamos en días pasados que un conferencista en un auditorio bastante grande lanzó la expresión que Elías sufrió de estrés. Y como les decía, eso trajo como que confusión a gran parte del auditorio. Y algunos no aceptaban lo que el conferencista dijo. Ya hablamos de la vulnerabilidad del profeta Elías en días pasados. Y me llama tanto la atención esto, porque muchas veces nosotros creemos que por el simple hecho de ser hombres y mujeres llamados por Dios, no somos sensibles a pasar por un mal rato, por una situación adversa. Y escuchaba a alguien hablar y comentar, decir de un Yo decía en días anteriores que mucha gente, por falta de madurez, y voy a usar el término bastante fuerte, por ignorancia, creen que los hombres de Dios, las mujeres de Dios, el siervo, la sierva del Señor, no tiene derecho a ser vulnerable y a pasar por situaciones difíciles. El caso del profeta Jeremías, con su llamado tan serio, vuelvo y recalco, le tocó confrontar y enfrentar situaciones adversas. Tanto que fue preso injustamente simplemente por dar la palabra, por anunciar el mensaje. Ahora traigo a relucir la vulnerabilidad de un hombre llamado Job. Job, según la Escritura, Job era un hombre íntegro. Un hombre que el mismo Dios del cielo habló de él y dijo que era íntegro y que se había conservado en su integridad a pesar de que Satanás había incitado a quitarle todo. Y cito la palabra aquí. La Biblia dice, Job capítulo 1, verso 6 y capítulo 2, verso 3. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Verso 3 del capítulo 2 de Job. Vuelve Dios a hablarle a Satanás. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? ¿No has visto tú a mi siervo Job?
que mantiene su integridad. Fueron las palabras del Dios del cielo hacia un hombre terrenal, o un hombre común, un hombre con defectos y que fue vulnerable. Y si hablamos de la vulnerabilidad de Job en esta hora, tenemos mucha tela que cortar. Y quiero que preste la atención adecuada porque quiero retomar nuevamente, porque mucha gente en nuestras congregaciones cree y piensa que la gente usada por Dios no tiene problemas, que la gente usada por Dios, que la gente que Dios respalda, que la gente que Dios usa con señales y milagros, que es para todos, que es para la iglesia. Esas señales y milagros son para todos. Y aún para los que han recibido los dones especiales de parte de Dios y que se manifiestan los dones en la persona. Mucha gente cree que esa gente no tiene problemas, que no es vulnerable, que son santos, que ya tiene la aureola. Y cuando esa gente comete un error o esa persona comete un error, inmediatamente los destronamos, los desbancamos, los bajamos al suelo y los ubicamos a un lado. Porque tenemos una mentalidad tan ficticia, creyendo que la gente de Dios no tiene problemas, que la gente de Dios o a la gente de Dios, o usando este término, a la gente que Dios usa o a la gente que Dios llama o a la gente que Dios respalda, no tienen problemas, no tienen inconvenientes. No, hermano, estás mal. Por eso es que mucha gente decae. Y hay tanta gente debilitada en la fe por esa situación, porque ponen la mirada en el hombre, ponen la mirada en el individuo, y eso los lleva a tal situación. Y es donde muchas veces no entendemos el propósito y el plan de Dios con el individuo, con la persona, porque catalogamos o hablamos o decimos algo de alguien y afirmamos algo de alguien sin ser, porque simplemente catalogamos o hablamos por lo que nosotros vemos, sentimos o observamos. Mientras que la persona a la que tanto admiramos, de la que tanto hablamos y decimos tantas cosas, también está padeciendo situaciones, y pueda que aún peor que las tuyas y que las mías. Y cuando eso sale a relucir, yo inmediatamente decaigo en mi fe. Amado, por eso el consejo del autor de los Hebreos cuando dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esto nos indica que solamente hay que poner la mirada en el Señor. No hay que poner la mirada en ningún hombre, por muy usado que sea, por muy título que tenga, de cualquier título que sea, o tenga el ministerio cualquiera que quiera tener. Ese hombre es un ser vulnerable. Ese hombre, esa mujer es una persona, un ser humano que comete defectos y errores como cualquiera. Ahora, lo interesante de estos hombres de Dios y mujeres de Dios es que han entendido que Dios los llamó y que han entendido que el errar es de humanos, pero el reconocer los errores es de valientes. Y es lo que hemos visto en la mayoría de estos ejemplos que hemos estado observando en estos últimos días. Y quiero decirle, la lista es larga y yo creo que no voy a poder relatar toda la lista de los que tenemos acá, porque yo tengo, como le decía, el primero que cité fue a Jeremías. Ya hablamos de él mucho, gloria al Señor. También citamos a Juan el Bautista, citamos al rey David, citamos al profeta Elías, les decía Jeremías. Hoy estamos con Job y tenemos otros nombres más que, si el Señor nos los permite, estaremos compartiendo del testimonio y la vulnerabilidad de ellos y por dónde tuvieron que pasar y por dónde pasaron y a dónde los llevó el Señor para poder estar donde están hoy en día. Amado, amada, esto es para seguir adelante y para avanzar, porque el Señor lo expresó de esta manera: ninguno que toma el arado mira hacia atrás, sino que avanza. No te distraigas, no observes
las circunstancias o las situaciones de las otras personas, recuerda que el mismo Señor dice, quita primero la viga de tu ojo para que puedas ir a quitar la paja del ojo de tu hermano. ¿Por qué es necesario hacerlo? Porque muchas veces nosotros pensamos que somos los que tenemos la razón, somos los que podemos juzgar y señalar, y cuando alguien comete un error, somos los primeros en caerles como una manada de buitres y acabarles. Sin embargo, no estamos llamados a eso, estamos llamados a restaurar. Cuando el apóstol Pablo lo dice claramente, tú que eres espiritual, tú que eres espiritual, no está diciendo santo, espiritual, tienes la capacidad, la madurez espiritual de poder restaurar, restaura a tu hermano. Porque de pronto has puesto la mirada en el individuo y porque cayó, ofendió, entonces lo dejas a un lado y lo rechazas. No, Señor, no estamos para eso. Estamos para tender la mano y para ayudar como hombres y mujeres espirituales, restaurar a aquel que ha caído. Cuando hablamos de la vulnerabilidad de Job, te decía, tenemos mucha tela que cortar. Lo primero que vamos a ver en Job es que las Escrituras lo expone en su medida con una fragilidad humana. Job sufre una enfermedad cutánea y esa enfermedad era dolorosa y se desahogaba expresando un profundo dolor, confusión y desesperación ante Dios. Yo creo que ninguno de nosotros quiere estar en los zapatos de Job. Job, el libro de este hombre, de este individuo que Dios lo escogió con un propósito, habla de esta experiencia de vulnerabilidad, y este libro expone esta vulnerabilidad en 3 dimensiones fundamentales. La primera es la vulnerabilidad física. La segunda es la vulnerabilidad económica y social. Y la tercera es la vulnerabilidad espiritual. Job, en su vulnerabilidad física, está siendo atacado con una llaga maligna en su cuerpo, desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza, o desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Ese dolor extenso que él, en su momento de dolor y en su momento de angustia, no hacía más que tomar un tiesto y rascarse y sentarse entre cenizas, según lo narra Job capítulo 2, verso 8. Esto nos indica cuál era la condición humana en ese momento de este hombre de Dios. Subyugado totalmente a la, escúcheme bien, dignidad
y control de su cuerpo. No tenía control de su cuerpo. Y eso lo doblegó hasta llevarlo a esta situación que de pronto muchas personas no entienden. Y es el proceso que pasa en la siguiente fase, que es la vulnerabilidad económica y social. Este hombre sufre el abandono y la incomprensión y el juicio de sus amigos, quienes lo culpaban de sus propias desgracias. En lugar de ofrecerle consuelo, algunos podían decir hasta que se podían alegrar de la situación que estaba viviendo este hombre. Y es donde algunos podemos decir, como dijera alguien, con amigos así, ¿para qué enemigos? Además, Job experimenta el duelo devastador por la muerte de todos sus hijos. Imagínese usted esa combinación: dolor y duelo, dolor y luto, aflicción y enfermedad. Eso es lo que mucha gente no entiende. Y entonces dicen, ¿y cómo un siervo de Dios? ¿Y cómo un hombre de Dios? Pues fíjate que lo leímos al inicio, un hombre íntegro, que el mismo Dios habla de su integridad. No lo está hablando el vecino, no lo está hablando el hermano, el amigo. Antes, por el contrario, eso lo tenían por indigno ante Dios por la situación que estaba viviendo, y lo juzgaron por la situación que estaba viviendo y pensaron que estaba cometiendo algún error. Sin embargo, ante Dios era íntegro. Y eso, ese dolor, esa situación, lo llevó entonces a la tercera situación, que es la vulnerabilidad espiritual. Y aquí quiero hacer énfasis, un poco más ahondando en la situación de este hombre íntegro, de este hombre llamado por Dios. Job entonces entra a la parte de la vulnerabilidad espiritual. Las situaciones que estaba pasando no era para más, pues al no entender el propósito de su sufrimiento, Job cuestiona a Dios directamente y expresa abiertamente su angustia existencial, demostrando esto, hermano que me escucha, que la fe madura también incluye momentos de dudas, incluye momentos de quebranto y necesidad de una respuesta. Te decía en días pasados, cuando pases por una situación de angustia, de situaciones adversas, que cualquier cosa que esté aconteciendo, no hay mejor cosa que ir a la presencia de Dios. No hay mejor lugar a donde ir, sino a la presencia de nuestro Dios. Amado, amada que me escuchas, donde quiera usted esté en esta hora, ábrase a la presencia de Dios. Dígale a su espíritu que usted anhela el Espíritu de Dios. Y deje que su alma bendiga al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y deje que su alma se desahogue en la presencia divina de nuestro Consolador. Y deje que el Espíritu Santo influya y trate en su vida de una manera especial. Y recuerde, usted no es un ser espiritual. Usted es un hombre y una mujer valerosa, valiosa y valioso ante Dios, con defectos, comete errores, pero también con grandes virtudes. Y eso es porque Dios ha permitido
que usted y yo les conozcamos y reconozcamos quién es Él. Amado, amada, que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde y recuerda que el Señor te ama en gran manera. Bendiciones en Cristo Jesús y hasta una próxima oportunidad.